Los habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México vemos muy normal encontrar sitios arqueológicos a nuestro paso. Solo unos ejemplos. Al sur de la ciudad tenemos Cuicuilco, al norte Tenayuca, en el centro está el Templo Mayor y solemos salir de fin de semana a visitar Teotihuacán. Es importante que sepamos que estos sitios arqueológicos no son todos de la misma cultura y ni siquiera de una misma época. Cuicuilco fue una civilización que existió en el periodo preclásico superior, alrededor de 600 años antes de nuestra era. Esto es, mucho antes del florecimiento de Teotihuacán, que fue como unos 1200 años después. Tenayuca pertenece al periodo posclásico, ya que fue construida alrededor del siglo XIV, más o menos medio siglo antes de que se iniciara la cultura mexica, que fue la que construyó el Templo Mayor. Y eso solamente en la Ciudad de México. Así que vemos que la comprensión del mundo prehispánico es una gran tarea que además se sigue investigando. Empecemos. Mesoamérica. Las ciudades del periodo formativo o preclásico. Civilización es el desarrollo que alcanza una comunidad que se ha asentado en un territorio y tiene una estructura social capaz de construir ciudades. Civitas significa ciudad, de donde deriva la palabra civilización. La cultura incluye formas de pensamiento, tradiciones, costumbres y creencias que se vuelven características de un determinado grupo. La cultura puede migrar hacia otros territorios, pero ambos conceptos están ligados porque los humanos construimos lo que nos es más importante y llevamos dentro aquello en lo que creemos. Tradicionalmente se dice que la cultura olmeca en el Golfo de México fue la más antigua, pero recientes investigaciones apuntan que Caral en Perú es aún más antigua. Estas culturas americanas son contemporáneas de otras cunas civilizatorias en el mundo, en Mesopotamia, China y Egipto. Como vemos, en el estudio de las culturas antiguas en América y en el mundo, las investigaciones descubren nuevos datos cada día. Y así, el concepto válido por un tiempo puede ser modificado por nuevas investigaciones. También es por eso que diferentes fuentes pueden dar diferentes datos. También existe mucha información confusa, como esta línea de tiempo que da la idea de un proceso lineal, cuando en realidad fueron procesos culturales interconectados en el tiempo y en el espacio geográfico. Hay muchas formas de dividir el estudio de una civilización, por su zona geográfica, por su ubicación cronológica, por las ciudades que construyeron o por sus características culturales. Lo ideal es lograr una comprensión de todos estos factores, ya que había comercio, influencias culturales y conflictos de poder entre ellas. Entonces, mucho ojo, las culturas de Mesoamérica no fueron simultáneas ni seriadas. Cada una tiene su tiempo y su espacio. Recibieron y difundieron influencias entre ellas. Este cuadro es un intento de comprender tiempo y espacio para ubicar algunas de las zonas arqueológicas más conocidas, pero es rígido, cuando que el desarrollo cultural es dinámico. Hoy estudiaremos la etapa preclásica o formativa, que muchos investigadores dividen en tres partes cronológicas, la inferior, la media y la superior. Este cuadro de comprensión carece de las dimensiones culturales y estilísticas de cada región y de cada época, pero estas veremos un poquito de ellas en la presentación. Así, en el preclásico mesoamericano vamos a tener diferentes asentamientos. El primero es el Olmeca en el Golfo de México. En la zona maya se iniciarán algunas ciudades. En Oaxaca tendremos vestigios de ciudades anteriores a Monte Albán.
y en el altiplano central encontraremos ciertas ciudades. Los olmecas fueron los primeros en construir monumentalmente. El principal basamento piramidal del sitio arqueológico de la Venta es parte de un complejo urbano en donde vemos los inicios de la traza urbana en base a un eje de composición, característica que se desarrollará a su máximo equilibrio más adelante en el periodo clásico. El investigador Stirling, en los 40 del siglo pasado, realizó las primeras excavaciones en la ciudad prehispánica de La Venta, encontrando múltiples vestigios, como estas monumentales cabezas olmecas, que los arqueólogos las han definido como retratos de gobernantes, pero por su dimensión, casi 3 metros de altura, podemos asegurar que fueron sin duda elementos también arquitectónicos que configuraron importantes espacios dentro del conjunto urbano. En la zona metropolitana de la Ciudad de México, durante la época preclásica, se desarrollaron, entre otras, las ciudades de Tlatilco y Copilco, esta última muy cerca de Ciudad Universitaria. Tlatilco está muy devastada por la zona industrial de Naucalpan. Es de difícil interpretación, pero en la zona se siguen encontrando vestigios de cerámica, como estas estatuillas femeninas muy comunes en las culturas antiguas. O también la que suponemos que es la magnífica representación de un contorsionista. Huicuilco es un impresionante sitio arqueológico en donde existe un basamento monumental de planta circular. Se puede acceder a la cúspide por una gran rampa. La ciudad quedó despoblada a consecuencia de la erupción del volcán Xitle, y se cree que parte de los pobladores emigraron hacia Teotihuacán y fueron sus fundadores. Los vestigios que se han explorado hasta ahora dan cuenta de una extensa traza con edificios religiosos, funerarios y habitacionales. En la zona maya tenemos Izapa y Caminalcuyú. En Izapa podemos ver el concepto de plaza tan importante en la traza urbana mesoamericana. La zona maya de Caminalcuyú en Guatemala está poco explorada, pero se sabe que hay más de 200 montículos en base a un eje de composición. Esto supone un desarrollo con las características de la traza urbana mesoamericana. Como último ejemplo, en la zona maya tenemos Divixaltún, que fue un asentamiento poblado desde el preclásico hasta el posclásico. Inclusive, hoy en día está considerado un lugar mágico, porque al amanecer de los días 21 de marzo y 21 de septiembre, que corresponden a los equinoccios de primavera y otoño, el sol se centra en la puerta del templo llamado de las 7 muñecas. Esto es un fenómeno arqueoastronómico, que es la ciencia que estudia la influencia de la astronomía en la construcción de edificios o ciudades antiguas. Terminamos con las características comunes de estas ciudades en el preclásico. Están construidas con un sistema constructivo de basamentos piramidales y espacios abiertos con plataformas y plazas. Las edificaciones están orientadas cosmológicamente. Se encuentran ya inicios de traza urbana en base a un eje de composición y se caracterizan por la edificación de complejos urbanos de grandes dimensiones. Hasta pronto.